En el vídeo anterior veíamos cómo funcionaba un registro de desplazamiento de 8 bits con el circuito integrado 74HC595. En este vídeo lo que vamos a hacer es fabricar un display de 7 segmentos con control serie utilizando un registro de desplazamiento. Pero en este caso vamos a utilizar otro chip, es de formato SMD, el TPIC 6B595. Es muy parecido, pero vamos a ver las diferencias. Esta es la estructura interna del circuito integrado TPIC 6B595. Es muy parecido al 74HC595 con la diferencia de que tiene a la salida los transistores Open Collector. Lo demás es prácticamente igual. Los transistores que lleva son de tipo MOS. Estos transistores permiten una carga de hasta 150 mA continuos por cada salida. La resistencia es muy baja, es de alrededor de 5 ohmios y permite un voltaje máximo de 50 voltios. Podemos aplicar 50 voltios y él nos va a dar el contacto a negativo. La ventaja principal es que con estos transistores ya podemos conectar un montón de diodos LED en serie por cada salida, porque la tensión la podemos elevar hasta 50 voltios, incluso controlar dispositivos de más tensión que los 5 voltios que teníamos con el 74HC595. El funcionamiento del registro de desplazamiento es totalmente idéntico al 74HC595, se podría conectar, es compatible, el mismo microcontrolador podría controlar al 74HC595 o al TPIC 6B595. Los que estéis interesados en saber cómo funciona, si no visteis el vídeo anterior, podéis echarle un vistazo. La única particularidad que habría que tener en cuenta a la hora de conectar este chip en el circuito impreso, como la corriente va a ser elevada y el chip es muy pequeño, el fabricante aconseja conectar los terminales no conectados y el GND haciendo una isla de cobre para que haga las funciones de disipador, y también en la parte de abajo, que tenemos dos pines de GND, el 10 y el 11, hacer exactamente lo mismo. Dependiendo del consumo que le fuéramos a dar, esto no sería necesario. Este es un esquema tipo para conectar varios registros de desplazamiento TPIC 6B595 encadenados. Podemos controlar tantos LED como queramos. Lo que vamos a hacer es conectar la salida serie del primero a la entrada del segundo y así sucesivamente mientras necesitemos controlar más puntos o diodos LED. La única limitación la vamos a tener con la velocidad, porque nosotros tenemos que refrescar a la velocidad más rápida para presentar los datos en tiempo real. La velocidad del microprocesador, si es rápida, podremos controlar un display de grandes dimensiones. La corriente con este chip va a ser elevada hasta 150 mA por cadena, de forma que aquí, aunque está pintado un diodo, podríamos poner, hasta que tuviéramos el límite de estos 50 voltios, podríamos poner muchos, de forma que podríamos hacer segmentos de un display de 7 segmentos de gran tamaño, y la resistencia la calcularemos en función de la corriente que queramos. La tensión que puede funcionar es entre 5 y 50 voltios. El pin de reset lo vamos a conectar directamente a positivo. El fabricante pone aquí una resistencia, pero esto realmente no es necesario. Podemos ponerla directamente a 5 voltios, porque por aquí no va a haber corriente. Y por último voy a comentar un detalle porque podría tener trascendencia. Si este display es de gran tamaño, si nos fijamos, las salidas de control del reloj, del strobe y del enable van directamente en paralelo en todos los chips. Esto lo que va a provocar es que cargue bastante el microcontrolador. Dependiendo de la distancia también se puede crear un efecto que es el retardo. El hilo de datos va a transitar a través de los circuitos integrados y sin embargo esta señal va a salir directamente del microprocesador. La señal de datos, cuando llegue a un chip que esté remoto, que esté bastante lejos, le va a llegar con un cierto retardo, aunque sean nanosegundos, en relación a las señales de control. Esto puede provocar efectos indeseados en los displays de la parte final. Para solucionar esto sería importante colocar en cada dispositivo unos circuitos integrados con dos puertas inversoras, se podría hacer, para que hicieran el efecto de retardo, fuera incrementando poco a poco y al mismo tiempo de esa forma no cargaríamos la salida del microprocesador con todo en paralelo, que aparte de estar en paralelo, la longitud de los hilos provocaría también ecos y por ese motivo crearían interferencias. Este es el esquema del display de 7 segmentos de control serie que voy a mandar a fabricar porque la placa será SMD, va a ser complicado hacerla ni con la CNC ni con ácidos. Estas placas son de doble cara, el tamaño es bastante reducido y las pistas van extremadamente juntas. La idea es hacer un display de tamaño mediano, no demasiado grande, para poder hacer pruebas. Este display va a ser de un solo dígito, pero se van a poder apilar tantos como se quieran. Para evitar los problemas si se apilan muchos dígitos,
voy a intercalar a la entrada de control entre el conector de entrada y salida un circuito integrado, un 74HC04 que tiene 6 puertas inversoras, y se van a intercalar la señal de strobe, enable y clock, que son las señales que van en paralelo en todos los dígitos, pasando la señal a través de 2 inversores. La señal va a ser la de entrada igual que la salida, pero va a introducir un pequeño retardo, más o menos el mismo que produce el circuito integrado del registro de desplazamiento. Con eso se va a compensar y al mismo tiempo no se van a cargar las entradas y se van a separar de las salidas. La única cosa que hay que tener en cuenta es que la señal que tengamos de control de cada una de ellas la vamos a tener a la salida invertida. De esta forma, el control de la CPU lo tiene que tener en cuenta para generar las señales, estas 3 señales de control en modo inverso. Por lo demás, no hay ningún otro problema. El display va a estar formado en cada columna por 4 diodos LED SMD. La alimentación la voy a poner entre 12 y 15 voltios. Llevará cada uno su resistencia limitadora y también cada dígito llevará su punto decimal a la derecha. Llevará también un regulador de 5 voltios. Este regulador, si se encadenan varias placas, solo habrá que montarlo en una de ellas, porque los cables de alimentación van a transitar por los conectores. Haciendo puentes entre positivo y negativo, se podría utilizar un solo regulador para una serie de placas. Este es el montaje que utilicé en el vídeo anterior para comprobar el funcionamiento del 74HC595. Estaba con pulsadores, ahora lo voy a probar con un microcontrolador. Ya he quitado los pulsadores, he puesto el microcontrolador y los 4 hilos de control ahora mismo los va a gestionar el microcontrolador. Son estos 4 hilos: clock, strobe, enable y data. El microprocesador va a gestionar 3 pulsadores, son estos 3 hilos. 2 de ellos son para subir y bajar el número y el otro para el control de brillo. Y estos 6 hilos son los del interface ICSP que los utilizaron para programar el microcontrolador. La idea es la de ver este contador con el control de brillo PWM y le vamos a poner un pequeño filtro al display para que tenga mejor contraste. Conecto la alimentación, arranca en 0 y con el brillo al máximo, y ahora voy a ir avanzando con el pulsador más. En este ejemplo solo hay un dígito, pero podía encadenar todos los displays que quisiera. Al llegar al 9 pasa al 0, sería la unidad, y aquí con el botón menos se descuenta. Lo subo a 8 para que se enciendan todos los segmentos y vamos a probar el control de brillo. El punto decimal indica que estoy pulsando, está bajando el brillo, son 64 escalones, está llegando casi al mínimo y ahí salta al máximo. El punto decimal se enciende cada vez que se está modificando el brillo. He conectado el osciloscopio al pin enable, está en continuo a 2 voltios división y aquí vamos a ver la frecuencia. Ahora mismo está el brillo máximo, no está haciendo barrido, está a 0, le doy un toque y ya vemos el impulso y está haciendo 4 ciclos. Le sigo dando y el ancho del impulso positivo va creciendo y el brillo va bajando. Ahí está casi al mínimo, voy poco a poco, da la vuelta, desaparece el impulso y volvemos al máximo y ahí seguimos bajando. Esta sería más o menos la posición de brillo medio. Y como se está encendiendo y apagando a una velocidad de 104 veces por segundo, no existe efecto de parpadeo. Esta es la placa de circuito impreso que voy a mandar a fabricar. Es toda SMD, tiene un tamaño de 6,3 x 5,3 centímetros. Los componentes van todos por detrás, a excepción de los diodos LED, y lleva 2 conectores de 8 pines. Este sería el de entrada, este el de salida, de manera que si se juntan haciendo un puente entre ellas, se encadenarían todas las placas que hiciera falta. Estoy al habla con un fabricante de circuitos impresos, es posible que haga un vídeo de patrocinio. Si fuera así, de las placas haría un sorteo entre suscriptores. Estaros atentos porque quizás en el próximo vídeo, cuando reciba las placas, haga el sorteo.